Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Tremenda jornada la de hoy, ¿eh? Ha pasado de todo, de todo. Primero, en el Consejo Metropolitano se ha aprobado iniciar una evaluación que determine la renegociación de los contratos con los peajes o de los peajes, ¿no? Los peajes referidos a Rutas de Lima y los peajes de la línea amarilla. Una sesión de consejo accidentada que además ha estado acompañada con protestas en Puente Piedra y Lurín, donde en buena cuenta se pide que los peajes se suspendan, que los peajes sean retirados. Tampoco es que sea tan fácil, a decir verdad. El alcalde Muñoz hace unos días dijo que él no quiere ningún peaje manchado por la corrupción. Hoy más bien le bajó el tono a su discurso y tras esta accidentada sesión de consejo anunció este comité que va a evaluar qué va a pasar finalmente con los peajes, ¿no? Va a estar con nosotros para hablar del tema el regidor de oposición, regidor de Somos Perú, el señor Jorge Valdés, quien finalmente no votó en esta sesión de consejo y tuvo ahí un par de palabras, un altercado con el alcalde Jorge Muñoz. Muñoz estuvo esta noche con Patricia del Río, en Quien Tiene la Razón, y aprovechó para hacer sus descargos respecto a lo que finalmente va a pasar con los peajes. Un tema muy complicado, porque estamos hablando de la corrupción de Odebrecht, la corrupción de OAS, pero también al mismo tiempo, hoy Rutas de Lima no es administrada por Odebrecht, sino por Brookfield, y en el caso de Línea Amarilla ya no es administrada por OAS, sino por Vinci Highways. Escuchemos una de las primeras cosas que le dijo Jorge Muñoz esta noche a Patricia del Río. Tenemos nosotros que hacer, si aplicábamos la cláusula 17, que muchas personas la han invocado, que es una resolución por decisión del concedente, eso traía una serie de consecuencias económicas pero muy altas para la municipalidad y obviamente arbitrajes y cosas, porque la gente no se iba a quedar con las manos cruzadas. Ahí el alcalde tiene cierta razón y eso justamente es lo que le queremos preguntar al regidor Valdés, quien se ha opuesto a que esto pueda finalmente prosperar, ¿no? La idea que tienen es que esto se debe resolver. Aunque en la sesión el regidor Valdés finalmente dijo: señor alcalde Muñoz, decida usted. Finalmente es lo que corresponde, ¿no? Lo que la gente no quiere y lo que a la gente le enerva es, claro, peajes que fueron gestados en una trama de corrupción de tan alto vuelo, donde no se puso por delante los intereses de la gente, sino más bien se priorizó cuánto más podrían ganar estas empresas corruptas que le rompieron la mano, ¿no? Y además con agradecimiento por teléfono de por medio de la señora Susana Villarán, es ciertamente asqueroso. A primera vista es realmente un despropósito, pero también hay que ser sensatos, digo, con no patear el tablero así porque sí. Vamos a escuchar otra de las cosas que Muñoz dijo esta noche. Si hubiésemos pateado el tablero, como dije hace un momento, podríamos haber generado un impacto en los procesos anticorrupción. Podríamos haber generado también situaciones de costo para el país. Podríamos haber generado situaciones que no son recomendables para estos momentos. Entonces, yo estoy también instando a las empresas que están involucradas a sentarnos con la Contraloría y con el MEF para poder reequilibrar una situación que a todas luces tiene un desequilibrio. Ahí ciertamente parece ser una solución, concertada y no tan a la loca, no tan a la carrera, ¿no es así? Que se sienten con las empresas. Ahora, las empresas, tanto Brookfield como Vinci, lo que dicen es que ellos actuaron de buena fe. Ellos vinieron aquí, ¿no? Además, tomaron el control de Rutas de Lima y de LAMSAC, ¿no? Línea Amarilla, Sociedad Anónima Cerrada.
y se encontraron con todo este bolondrón. Ahora, las fechas ciertamente son algo que podrían preocupar. El momento mismo en el que toman el control de tanto rutas como línea amarilla. Hoy tenemos, además del regidor Valdés, que está de camino, está viniendo para acá, una entrevista de lo más interesante, reveladora, que usted no se puede perder. Hoy viene el director de Reporteros, Gustavo Gorriti, quien además, después de todo lo que dijo Barata y todas las cosas que sucedieron después, es la primera vez que Gorriti ofrece una entrevista televisiva para hablar de lo que ha sido esta trama Lavajato, que muchísimo ha tenido que ver él en sus revelaciones y en conocer y acercarnos a esa realidad. Él se está listando y se sienta con nosotros ya mismo. Pero para cerrar este asunto, de momento, ¿no?, por ahora, respecto a lo que el alcalde Muñoz ha señalado, escuchemos un fragmento más de lo que le dijo esta noche a Patricia del Río. Nosotros lo que vamos a revisar es todo, absolutamente todo, porque nuestra tarea es llegar hasta las últimas consecuencias para buscar la mejora para los ciudadanos. Somos 10 millones de ciudadanos en Lima y nos merecemos una atención adecuada, con peajes adecuados, de ser el caso. Entonces tenemos que hacer una revisión como corresponde. Bueno, ya está con nosotros el director de IL Reporteros, Gustavo Gorriti. Gustavo, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Jaime. Placer. Mira, justamente, qué bueno tenerte aquí para... Esta es una de las consecuencias de tantas, ¿no?, que ha originado el caso Lavajato, la corrupción de Odebrecht, la corrupción de OAS en el municipio de Lima. Y además, mira qué tremenda situación, además, poniéndose en el lugar de la gente, ¿no? Porque la gente dice, estos peajes, el de Puente Piedra es un espanto, me los han puesto de ida, de vuelta, hay 18 garitas de peaje, además con una trama detrás de lo más escandalosa, con dineros, millones, etcétera, etcétera. Para ti, digamos, esta situación, en lo que tiene que ver con los peajes, ¿qué propuesta tienes para hilar con lo que acabamos de escuchar de Jorge Muñoz? Mira, primero que nada, cuando alguien quiere tener una imagen clara, concreta, visible del daño que hace la corrupción, de cuánto le cuesta al ciudadano, a la gente la corrupción, pues acá tiene uno. Ahora ella conoce de que hubo entregas de dinero que para todo propósito práctico fueron para una contraprestación de hacer reformas contractuales a favor de las compañías constructoras y darles también una serie de beneficios en cuanto a cobro de los peajes. Eso, en la corrupción al final, es el ciudadano el que termina pagando. Siempre es así. Pero claro, a veces eso va rebotando en varias bandas hasta que llega a la gente. En este caso, solamente hay un paso de por medio. Ahora, ¿qué hacer en este tipo de casos o qué hacer respecto a este tipo de empresas? Cuando se produjo la corrupción, estas eran empresas delincuentes, criminales, que utilizaron el soborno como una forma de ganancia de lucro adicional. Desde entonces, la situación de varias ha variado, entraron en proceso de confesión en gran medida gracias a los cuales conocemos hoy lo que ha sucedido, han pagado, quizás no lo suficiente, pero han pagado y han dado, repito, el aporte que tiene un precio altísimo para nosotros de la información. Entonces, dentro de todo ese proceso, además ha habido cambios de titularidad y todo esto. Sí. Tiene que hacerse obviamente una renegociación. Tirar todo el tacho y decir, por el hecho de que hay aquí un vicio primario, se termina con todo, eso no es el tipo de solución práctica que esta situación... La cabeza caliente no es la mejor consejera, ¿no?, en una situación así, aunque exaspera. Para enfrentar, ¿no? Mira, la lucha contra la corrupción y la lucha a fondo contra la corrupción tiene toda una serie de instancias que son paradójicas y que vienen además, han sido inspiradas inicialmente y copiadas, diría yo, en gran medida, de la lucha contra el crimen mafioso organizado.
en Estados Unidos. Ah. El Foreign Corrupt Practices Act está muy inspirado en alguna forma en el RICO, mediante la cual se pudo quitarle la potencia y la fuerza a las mafias. Entonces, eso significa que en determinado momento, cuando están agarrados, presos, bajo la evidencia y todo esto, pero no se sabe lo suficiente, entonces se busca tener la colaboración, que se conviertan en colaboradores y esa parte es el derecho premial. Así es. Se les da ciertos beneficios para la confesión. Solo, digamos, para cerrar esto de los peajes, que además ha sido la noticia hoy, ¿no? Dices bien, porque quizá esto es lo más ilustrativo en cuanto a el daño que engendra la corrupción en el ciudadano, es decir, la caseta del peaje, lo primero que uno tiene para movilizarse y transportarse. Y mira que al final Castañeda y Susana como que terminan hilándose, ¿no? Hay un hilo conductor corrupto entre los dos, finalmente. Cosa que uno no hubiera imaginado, ¿no? Creo que se odiaban cordialmente y probablemente se sigan odiando, pero hay una homologación metodológica. Ha habido en ambos casos, hay cuestiones muy serias de corrupción y en ambos casos han sido cometidas o perpetradas básicamente con las mismas compañías. Probablemente haya más, pero esto es lo central. Ahora, digamos, la razón por la que hemos querido conversar contigo, Gustavo, esta noche, tiene que ver por los últimos escritos que has publicado en tu portal IDL Reporteros, y creo que viene a tono y es oportuno, después de todo lo que hemos escuchado de Jorge Barata, de Miguel Atala, etcétera, etcétera. Susana Villarán está en prisión preventiva. Todo se ha movido de una manera impresionante. ¿Cuánto se ha avanzado desde que comenzó a gestarse esta investigación, que tú tienes mucho que ver? ¿Cuánto se ha avanzado para ti en el caso de Lava Jato? ¿Y cuánto falta? Porque como lo estamos observando al día de hoy, se viene Leo Piñeiro y esto parece que tiene una temporada más. Bueno, esto, quieres verlo como una serie, está dividido en varias temporadas. Está primero el caso Odebrecht, después el caso Lava Jato, más grande, más amplio, otras compañías. En paralelo, el Club de la Construcción. Una vez que se termine todo eso, se acaba lo que es la corrupción en cuanto a obra pública de construcción civil. Luego, porque la corrupción es cruzada y hay una serie de delatores que han tenido participación o protagonismo en diversos ámbitos de la gestión corrupta, entonces va a poder haber investigaciones si es que los acuerdos de delación son lo suficientemente competentes y bien hechos, va a poder haber delaciones en otros aspectos y en otros ámbitos en los que ha habido también mucha corrupción. Entonces, en cuanto a lo que se ha avanzado, en la primera parte, esa primera temporada, que podemos llamar el caso Odebrecht, el más importante, yo creo que básicamente hemos entrado en el desenlace, estamos en la parte final del caso. Hay muchas cosas formales todavía por hacer, mucho por redondear, pero esto ya pertenece a la culminación. Son los últimos capítulos que quedan y creo yo de que el nudo estratégico, el punto de inflexión ya se ha pasado. Y los resultados están ahí. Nunca se ha avanzado tanto, nunca, en ninguna investigación, se ha avanzado tanto en sacar a la luz la corrupción de alto nivel como en este caso. Hay que tener presente de que junto con el caso Odebrecht, en forma concomitante, salió el caso Lavajuez, el de los cuellos blancos o los NM Audios, que aunque pertenezcan a ámbitos diferentes, fueron totalmente complementarios, porque hizo posible, al develar, no todo, pero sí una parte muy importante de la corrupción judicial, hizo posible que se generara un clima que propició reformas, por incompletas que sean, pero que puso delante en la dirección, en muchos casos, a gente íntegra y dispuesta a seguir adelante con esto, y eso ha ayudado tremendamente a avanzar. De otra forma, lo más probable es, como ha sucedido en otras naciones, como sucedió en nuestro país en el pasado, como sucedía en Brasil antes de Lava Jato y de Mensalao, de que esto se hubiera atollado, empantanado en el nivel judicial. Ahora eso no está sucediendo. Haces bien en subrayar esta digresión del caso Lavajuez, que ciertamente marcó un punto de inflexión
marcó además un escenario en el cual pues uno quedó horrorizado con esos diálogos monstruosos en algunos casos, el más emblemático, el de Inostroza, sí, negociando, ¿no? Canjeando la liberación o digamos la misericordia a un violador de menores. Pero ¿cómo lo ves hoy? Inostroza librándola en España, Chávarri ciertamente acusado hoy, ¿no? Por lo menos se le recomienda su acusación. Hay evidentemente un vuelco en el caso, pero siempre yo recurro a la frase de que el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Qué va a pasar finalmente con esto de la organización criminal en el caso de Inostroza? ¿Cuánto puede ayudar Inostroza a haber librado la organización criminal a Chávarri y a los hermanitos del CNM? ¿Cuál crees tú que va a ser finalmente la sanción a estos integrantes de la banda de los Cuellos Blancos? Eso, como muchas otras cosas, va a ser determinado por una serie de factores, algunos de los cuales podemos prever y calcular ahora y otros no. Como has dicho, en la dinámica de los acontecimientos se ha continuado avanzando, pero ha habido ya también una contraofensiva, una reacción por parte de los sectores más afectados por la corrupción. Y si tú ves, por ejemplo, la situación que había en términos del ímpetu que tenía la lucha anticorrupción y las reformas concomitantes a ella, digamos, hacia fines del año pasado, con lo que hay ahora, es evidente que se ha perdido mucha fuerza, es evidente que se ha perdido mucho ímpetu, es evidente que una de las partes centrales en todo esto, que era la acción del presidente de la República, ha perdido fuerza y ha entrado en una suerte, en una suerte de parálisis, una suerte de catatonia en cuanto a la acción, que es extraña, es difícil de explicar, porque es una suerte de autosabotaje y que tiene, obviamente, repercusiones, reverberaciones a otros lados. La mayoría del fujimorismo, con sus aliados del APRA, en fin, que estaban seriamente golpeados por el avance de la evidencia antes, pues ahora están reaccionando y dentro de esa balcanización que hay dentro del Congreso, están buscando de volver a conquistar la presidencia con alguien que les sea totalmente fiel. Hay una contraofensiva, como creo que es bastante visible en las redes, donde hay verdaderos escuadrones de lumpentrolls dedicados en forma profesional a tratar de hacer campañas masivas de desinformación, campañas masivas de ataques y de descrédito personales, todo con vista a oscurecer el panorama, a tratar de que se confunda a la naturaleza de los actores dentro de ese panorama, y eso en consecuencia puede tener un impacto, como es natural, puede tener un impacto. Ahora, dices bien lo de las redes sociales, porque yo pocas veces, creo que desde la época de Faisal, digamos, ¿no? En la época de Montesinos, nunca había visto discurrir tanta miasma, ¿no? Es impresionante la cantidad de desinformación, la cantidad de porquería que se destapa o que se pone, se exhibe, ¿no? Eso no es ningún destape. Pero cuánto el gobierno no está, digamos, creyéndosela. ¿No sientes eso? Que el gobierno está, digamos, en un momento en el que no está tomándose esta reforma como debiese. Como te digo, yo creo que ha perdido iniciativa. La catatonia que decías hace un momento. Creo que ha perdido iniciativa, que se está acercando a lo que es la catatonia, una parálisis de acción. El problema es que yo puedo entender, cualquier estrategia tiene periodos, momentos, hay momentos de descanso, de reposo, en los cuales se prepara los siguientes pasos que se van a dar, pero esto no da la impresión de que sea así, no da la impresión de que hay una idea clara de a dónde llegar y cómo hacerlo. Creo de que no hay una idea clara tampoco de cómo enfrentar a las fuerzas organizadas y poderosas que están a favor de la impunidad, y que creo que además no existe la idea de cómo contingentar, utilizar el tremendo apoyo nacional que existe a la lucha anticorrupción. Es decir, cualquiera de las... aquí hay dos cosas en el Perú que le interesan fundamentalmente a la gente, que son seguridad personal, seguridad ciudadana de un lado, y del otro lado la cuestión de la corrupción, la lucha contra la corrupción. Si uno encabeza en forma competente, cabal, honesta y eficiente
ambas cosas, obviamente va a tener el seguimiento sin dudas de la gente. Y entonces, aquí es donde empieza, si esta suerte de catatonia, o llamémosla mejor, entropía, pérdida de energía, subsiste, entonces corremos un serio riesgo, que es el que se ha dado en otras naciones que han tenido a su turno grandes avances de la lucha anticorrupción que han provenido o de la sociedad civil o del Poder Judicial. Italia, con los Mani Pulite, por ejemplo, o Brasil, con Lavallato. En Italia, el avance judicial que se dio, que no fue acompañado simultáneamente por otras instancias políticas, terminó con Berlusconi en el poder. Claro. Y en Brasil ha terminado con Bolsonaro. ¿Cuánto de eso nos puede pasar? Es decir, estamos hablando de la catatonia, de la entropía, de esta parálisis que el presidente parece manifestar. Viene, como lo decíamos hace un momento, una segunda temporada, ¿no?, de denuncias y más destapes y revelaciones. Y no es solamente las revelaciones en sí mismas, que son altamente comprometedoras y han traído todo este cambio, sino que lo que vienen son los procesos. ¿Están los actores en la judicatura dispuestos a jugarse esa segunda fase? El presidente del Poder Judicial, por ejemplo, el doctor Lecaros, lidera eso que se debe enfrentar. Las revelaciones que probablemente continúen desde IDL Reporteros, claro que sí, van a seguir manifestándose. Has respondido el fin de semana en un editorial a los ataques que ha sufrido tu trabajo. Hubo el allanamiento el año pasado. Sí. Han querido vincular malamente a Susana Villarán con el IDL sin considerar que IDL Reporteros se crea después. Es decir, hay toda una andanada, digamos, terrible de desinformación. ¿Y cuánto vamos a poder sobrevivir? Bueno, sencillamente si hay una ofensiva, uno la aguanta a pie firme y después contraataca. Eso a mí no me preocupa. O sea, toda esa trolería amponesca y además a la que no resulta difícil ver quiénes son los que están detrás de ello y todo esto. Sencillamente es una cuestión de economía de tiempo. Si uno se pone a investigar quiénes son los que están, quiénes son los que pagan y cómo llegar a ellos y la responsabilidad que puedan tener frente a las necesidades de la investigación. Pero no me preocupan en absoluto esos ataques, que por lo demás son de una calidad intelectual, aún desde el punto de vista de los desinformadores, patética. Lo que sí preocupa es de que de uno u otro modo ese sea el patrón dentro del cual se desenvuelva la discusión pública y sin que haya mayores iniciativas que reportar. Entonces, por ejemplo, como tú dices, van a salir nuevos nombres y ya es mucho lo que hay. Y va a haber nuevas confesiones y van a sacar nuevos datos, todos los cuales quienes llevamos investigando a fondo el caso tenemos una visión bastante clara de lo que va a ser. Y eso irá a la acusación fiscal, ya lo ha habido en algunos casos y habrá muchos más, y luego de eso entrará a juicio. La gran ventaja que tuvo el caso Lavajuez el año pasado fue que terminó con el CNM, con toda esa entidad que estaba por encima de la organización y que era el nido de la corrupción, fundamentalmente. Termina eso, entiendo que por lo menos uno de estos ya está en colaboración eficaz, de tal manera que van a salir todavía más cosas interesantes sobre todo aquello. Pero termina eso y se empiezan a plantear las nuevas reformas. Las nuevas reformas, en buena medida, algunas de ellas son, digamos, no eran todo lo que se necesitaba, pero podían haber sido un paso adelante. Sin embargo, en cosas tales como el nuevo CNM, mira lo que pasó ayer. Mira lo de la Junta. Sí, pues, mira lo que pasó ayer. Entonces, en cosas como esa, peligra. Esta Junta va a ser la que evalúe, determine, etcétera, jueces, fiscales, que van a estar eventualmente involucrados en la lucha contra la corrupción. Este señor Dumet. Ahí tienes. Terrible. Ahí tienes. O sea, hay ahí un... Entonces, en medio de todo eso... mal sabor de boca. Sí, si es que no empieza a haber una actitud más clara, más decidida, que busque en forma pragmática
en función de objetivos, hacer las reformas necesarias, no quede en formalismos, en tinterilladas, no la traduzca en eso, sino de que busque el resultado necesario para tener el tipo de jueces, el tipo de fiscales que necesitamos y para que también desde otras instancias se facilite el trabajo de ellos, entonces sí se podrá hacerlo. Si no, corremos el riesgo de retrotraer todo y habiendo descubierto, como hemos descubierto, que el pantano era mucho más grande y mucho más profundo de lo que pensamos inicialmente, de que a pesar del dramático avance que se ha hecho, de todo lo que se ha logrado, finalmente terminemos atascados en él. He ahí la preocupación, sí. Pero como dices bien, no hay que bajar la guardia. Estas revelaciones son históricas, marcan un antes y un después en lo que ha significado quizá el reinicio o la refundación de una clase política. Gustavo, te estoy como siempre muy agradecido. Gracias. Tenga buenas noches. Gustavo Gorriti, director de IL Reporteros. Vamos rápidamente a la pausa. Viene el regidor de oposición de la Municipalidad de Lima, el señor Jorge Valdés. Vamos a hablar del futuro de los peajes, justamente lo que veníamos comentando al inicio del programa. Nada está dicho.